Hola estudiantes octavo grado y de Santa María, un placer saludarles. Vamos a desarrollar la guía número 1 del periodo número 3. Chicos, recuerden las indicaciones del autocuidado, quedarse en casa, lavado frecuente de manos y la distancia social. Empezamos a trabajar la guía número 1 del periodo número 3. El tema a trabajar es lenguajes algebraicos. Tenemos dentro de la guía saberes previos para repasar. La guía nos ofrece una situación problema que hace referencia a la elaboración o la producción de botones en una empresa o en una fábrica. Por tal razón, la situación problema nos pregunta por el costo de producción de esos botones. Debemos leer muy detenidamente la situación problema que nos ofrece la guía. Observamos que se encuentra esta ecuación que está resaltada en amarillo. Ella nos da a entender el costo de producir X cantidad de botones. El número producido en la fábrica de botones corresponde a la letra X. Y eso depende pues de las diferentes variaciones que hayan en la fábrica. En esa ecuación vamos a reemplazar el número 1000 por la letra X. Lo vamos a reemplazar. La X corresponde al número 1000. Aquí se encuentra. Ya en vez de la X escribo el número 1000. Entonces, 1000 al cuadrado sobre 4 más 1000 sobre 2 más 2000. Sería la ecuación del costo para 1000 botones producidos. Observamos que la ecuación general para cualquier cantidad de botones producidos es esta que se encuentra acá. C de X igual a X al cuadrado sobre 4 más X sobre 2 más 2000. Al realizar los cálculos, ustedes pueden usar su calculadora o pueden usar lápiz y papel. Al realizar los cálculos, encontramos que la solución de esta operación es 250.000, es decir, primero elevamos el 1000 al cuadrado, eso nos daría 1.000.000, y ese millón de aquí resuelto lo vamos a dividir por 4, eso nos da como resultado 250.000. Luego vamos a escribir el signo más, ¿sí? Que sigue 1000 entre 2, la operación estaría resuelta como 500. Luego escribimos el signo más y el 2000. Para un total de 252.500. Ese es el resultado de la suma de estos tres valores. Ok, entonces dice que por tal razón producir 1000 botones en una semana para esa fábrica cuesta 252.500 pesos. Es decir, que la fábrica se gasta 252.500 en materiales y X cosas que ellos necesiten para fabricar esos botones, 250.500 pesos. Bien, ahora con esta información, ustedes van a resolver que en el mes de enero de ese año se produjeron 8.000 unidades. ¿Cuánto fue el costo de esa producción durante el mes? ¿Ya? Porque dice que en el mes de enero se produjeron 8.000 unidades. En todos los 30 días al finalizar el mes de enero se produjeron 8.000 unidades. ¿Cuánto fue el costo de producción durante ese mes? Es decir, ¿cuánto dinero se gastó la fábrica o cuánto dinero se gastó la empresa para producir esos 8.000 unidades de botones ese mes? ¿Ok? Entonces van a realizar el mismo proceso que vimos aquí arriba con el número 1000, pero ya no sería el 1000, sino el número 8000. Es decir, que aquí estaría el número 8000, perdón, 8000, y aquí estaría el otra vez el número 8000. Entonces, estarían elevando ustedes el 8000 al cuadrado en su calculadora, luego lo dividen entre 4 y colocan aquí el resultado. Aquí iría el resultado de 8000 elevado al cuadrado
entre 4, es decir, para la primera fracción. Eso lo pueden hacer con lápiz y papel o lo pueden hacer con calculadora. Luego aquí, siguiente, seguido del más, van a colocar 8000 entre 2, el resultado aquí en este espacio. Y luego, por último, el número 2000, que ese número no cambie. Luego, entonces, van a resolver la suma, igual que hicimos con el anterior ejercicio. Y ese valor total que van a encontrar va a ser el número correspondiente al costo de producción para esa empresa durante el mes de enero. Para eso sirven las expresiones algebraicas. Bueno, ustedes van a investigar según la lectura que realicen en la guía o en alguna otra parte donde puedan investigar qué significa el lenguaje algebraico y luego cómo puedes expresar la suma de dos cantidades usando letras. Eso lo van a responder los que tienen la guía física, pues obviamente dentro de las hojas de la guía física o en el cuaderno aquellos que tienen su cuaderno. Seguido está la profundización en la guía donde explican qué significa lenguaje algebraico. Pueden leer exactamente muy bien allí qué es lo que significa lenguaje algebraico. Luego vienen unos ejemplos, dice lenguaje cotidiano y aquí lenguaje algebraico, en donde hacen un paralelo, ¿verdad?, entre los dos lenguajes, el que usamos todos los días y pues el que se utiliza en el álgebra. La suma de dos números cualquiera. Entonces lo podemos representar por cualquier letra. Comúnmente se utiliza la X y la Y. Entonces la suma se ve reflejada o se ve representada por el signo más. Y dos números diferentes se ven representados por dos letras diferentes del alfabeto. Puede ser cualquier letra del alfabeto. Un número disminuido en 2, es decir, un número cualquiera, puede estar representado por la letra X o por cualquier letra del alfabeto. Disminuido, que quiere decir restar, quitar, en 2. El producto de dos números. Entonces, dos números diferentes, aquí tenemos X y el producto se representa por el signo por o, para no confundirlo con la letra X, le colocamos un punto entre las dos letras. El cociente de dos números. El cociente se representa por el signo de división o el signo de fracción. El doble de un número, es decir, multiplicar cualquier número por 2. El doble de un número más el triple de otro número igual a 8. Entonces tenemos dos números diferentes, el doble y el triple, que se representa por la multiplicación por 3, igual a 8. Un número más subconsecutivo, es decir, un número consecutivo a otro, quiere decir, por ejemplo, el número 1, el consecutivo del número 1 es el que le sigue, el número 2. El número 1024, el consecutivo de 1024, 1025. Aquí tenemos entonces X, que representa un número cualquiera, más su consecutivo. Recuerden que se le suma un 1 para saber qué número sigue. Si nosotros tenemos el número 1, le sumamos un 1, sabemos que sigue el número 2. Si tenemos el número 2 y le sumamos un 1 a ese 2, sabemos que sigue el número 3 y así sucesivamente. Un número par. Todo número que sea multiplicado por 2 es número par. Entonces, por tal razón, también se representa con 2x. Un número impar es multiplicar por 2 un valor numérico y se le suma un 1. Esa es la representación de los números impares. Dentro de esta imagen tenemos el concepto de expresión algebraica. Hay que leer muy bien, estamos repasando porque ese tema ya lo vimos en la guía anterior. Esto es un concepto que estamos repasando. Tenemos un ejemplo en la siguiente imagen en donde nos muestran un lenguaje cotidiano y nos muestran las expresiones algebraicas dependiendo del lenguaje cotidiano. Aquí tenemos nuevamente el doble de un número expresado como 2x, una cantidad aumentada en 3. Observen que una cantidad y un número cualquiera se representa por una letra cualquiera. Llámese A, B, C, cualquiera de las letras del alfabeto. Aumentado quiere decir sumado, adicionado, son sinónimos. Un número disminuido en 4. Entonces, observe que aquí ya no están usando ni la A ni la X, sino una B. Cualquiera de las letras del alfabeto
Sirve para representar una cantidad numérica. Disminuido quiere decir que se representa por el signo menos, restado, quitado. El número 4, B menos 4. 3 veces un número incrementado en 10. Entonces, fíjense, están utilizando la letra Z para representar un número cualquiera. 3 veces es el triple de un número. Es decir, hay que multiplicar 3 veces el número. Por tal razón se representa como 3Z. Incrementado es un sinónimo de adición, es un sinónimo de aumento, es un sinónimo de suma. Entonces, por tal razón se representa con el signo más. Incrementado en 10, entonces sigue el número 10. Las 3/4 partes de un número. Es decir, que allí van a utilizar el número fraccionario que están aquí representando las 3/4 partes. Entonces sería 3/4 de un número cualquiera, o sea, cualquier letra del alfabeto, la que tú quieras escoger, disminuidas. Disminuido se simboliza con el número menos, en 8. Ahí está el número 8. Recordando también este concepto que viene de la guía anterior. Recuerde que una guía va unida a la siguiente. Entonces hay que leer muy bien y tener en cuenta la guía anterior. Vamos ahora entonces a observar los siguientes ejemplos, porque más adelante con estas tablas que tenemos aquí vamos a resolver unos ejercicios. Entonces vamos a tener en cuenta los ejemplos que tenemos aquí para resolver los ejercicios que más adelante en las actividades están propuestos. Listo, la primera tabla dice, observa la tabla número 1. Aparece una expresión, tenemos aquí la expresión x más 3. El opuesto aditivo de esa expresión es simplemente cambiar el signo más por el signo menos o viceversa. El recíproco es escribir el número 1, le vamos a colocar el símbolo de fracción y en la parte de abajo vamos a escribir la expresión que nos da el problema. Eso se llama también inverso multiplicativo. Es lo mismo, es como un sinónimo. Recíproco e inverso multiplicativo significan lo mismo. El cuadrado de la expresión es encerrar, observen que está encerrado en paréntesis la expresión dada y fuera del paréntesis le vamos a colocar el número 2 pequeño, indicando que es un exponente. Dice en la parte de abajo expresión elevada a la 2. O sea, la expresión algebraica que se encuentra aquí la elevamos a la 2. Asimismo es el cubo. Vamos a colocar la misma expresión encerrada en paréntesis para que sea mucho más organizado y para que se sobreentienda que es toda la expresión algebraica que está elevada a la 3 o que está elevada a la 2 o a cualquier potencia. Por último tenemos la enésima potencia, es decir, que la n está representando cualquier exponente que tú le quieras colocar. Llámese 4, 5, 6, 1000, 1.000.000, etc. Listo, vamos a realizar este ejercicio, este ejemplo que tenemos acá. Con la misma tabla, siendo que nos queda la expresión x menos 10, le vamos a colocar el opuesto aditivo, no sería menos, sino más, porque es el contrario. Entonces, el opuesto aditivo de la expresión x menos 10 es x más 10. El recíproco, colocamos el número 1, el símbolo de fracción, y en la parte de abajo, la expresión que nos da el problema, que en este caso es x menos 10. El cuadrado, tomamos la expresión que nos da, la encerramos en paréntesis, y le colocamos el elevado a la 2. ¿Por qué el paréntesis? Porque indica que el 2 es tanto para la x como para el 10. Si nosotros dejamos la expresión sin paréntesis,
Entonces, matemáticamente estaríamos indicando que solo el 10 está elevado a la 2. Es necesario entonces, es obligatorio entonces, para una expresión algebraica, si la vamos a elevar al cuadrado, colocar el paréntesis. Vamos ahora a hacer el cubo. Entonces tomamos la misma expresión, encerramos en paréntesis y colocamos el elevado a la 3. La expresión x menos 10 a la enésima potencia. Abrimos paréntesis, colocamos la expresión y le colocamos el exponente n. Veamos tabla número 2. La expresión 5x a la 2y menos 2xy más 1. Los términos de esa expresión algebraica serían 5x a la 2y menos 2xy más 1. Son los términos algebraicos que están separados por los signos más o menos. Los coeficientes son los números que acompañan a la parte literal, es decir, las letras que se encuentran en la expresión. En este caso sería el número 5, en este caso el número 5 que está allí se encuentra positivo, el menos 2, ya que le antecede el signo menos, y en este caso serían los números 5 y menos 2. Son los números que acompañan a la parte literal. La parte literal para esta expresión son las letras que se encuentran en ella, es decir, la letra X y la letra Y. El término independiente es el 1, el número 1, debido a que este se encuentra sin parte literal o variable o letras. Clasificación de la expresión. Como es una expresión que tiene 3 términos, se denomina trinomio. El número de términos se establece por la separación de los mismos por medio del signo más o menos. Aquí vemos el signo menos y aquí vemos el signo más. Por tal razón, están separados por esos dos signos y son 3 términos del trinomio. Observamos la tabla número 3. Encabeza el lenguaje cotidiano y luego lo vamos a expresar en expresiones algebraicas. Lenguaje cotidiano: la suma del producto de dos números y el doble del cociente de los números. Entonces, aquí hay varias partes. La suma, pues ya sabemos que hay una operación que es suma del producto. Entonces, hay otra operación que es producto de dos números. Es decir, que se va a sumar el producto de dos números con el doble del cociente de esos mismos números. Aquí hay otra parte, el doble, vamos a colocarlo de otro color, y el cociente de los números. Entonces, el producto de dos números, vamos a escoger las letras X y Y para representar dos números diferentes. El producto se coloca por separado por un punto entre las dos letras para indicar producto, o simplemente la colocamos una al lado de la otra y ya sabemos que esas dos letras están representando un producto entre dos números diferentes. Entonces ya tenemos aquí el producto de dos números. Aquí tenemos la operación producto. La suma del producto. Entonces aquí va la suma. El doble. Aquí está el doble. Del cociente de los dos números. Como ya elegimos la letra X y Y para identificar dos números diferentes, entonces aquí tenemos el cociente que lo podemos representar por medio de una fracción. Entonces ya tenemos escrito la expresión algebraica teniendo en cuenta el lenguaje cotidiano. Entonces, la suma del producto de dos números y el doble del cociente de esos dos números. Los términos de esta expresión algebraica son X y Y, el primer término, y 2x sobre y, el segundo término. Los coeficientes para este caso, la x y la y que se encuentra aquí, x y y,
tiene coeficiente el número 1. Se sobreentiende que es el número 1 que acompaña esas dos letras, ya que no hay un número mayor que 1 antes de ellas. El coeficiente de X y Y acá en esta fracción es 2, ya que antecede el cociente de X y Y. Parte literal, pues las letras que están allí son X y Y. El término independiente, es decir, el término en esta expresión algebraica, el término que se encuentra solo, sin letras, solamente el número, no hay, porque aquí se encuentra el 2 acompañado de la letra X y la letra Y, y acá se encuentra el número 1 que no se debe colocar acompañado de la letra X y la letra Y. Por tal razón, no tiene término independiente, se coloca el número 0. Resolvamos las actividades en el cuaderno. Cuando terminen las actividades, procuren enfocar bien la cámara del celular para tomar bien la foto, de manera que cuando yo vaya a revisar, logre ver lo que usted realizó. Hay fotos que me están enviando y no se logra observar muy bien lo que usted realizó. El primer ejercicio que van a realizar dice, busca en la tabla 3,4, es decir, en esta tabla, esta que está aquí, la expresión matemática correspondiente a cada enunciado. 5 veces un número. Vamos a expresarlo de la siguiente forma. El número 5 y cualquier letra del alfabeto. En este caso, vamos a usar una X, pero también podemos escribirlo como 5A, que es lo mismo. 5X o 5A o 5B o 5C, etcétera. La letra X indica un número. Bien, entonces, ¿cuál corresponde? Aquí está. Vamos a hacer la letra G como ejemplo. La diferencia, es decir, que tenemos que hacer una resta entre el doble de un número y 18. Entonces, como es una resta, una diferencia, ya yo sé que hay un signo menos. ¿Entre quién? El doble de un número. Entonces vamos a representar el doble de un número. Vamos a representar esa situación como un 2x. Y 18, es decir, que del otro lado del menos debe estar el número 18. Entonces, ¿cuál de estas expresiones que se encuentran aquí corresponde a esta? Entonces, aquí está. Este es para la letra G. Este es para la letra A, el inciso A. Entonces usted en el cuaderno o en la hoja me debe escribir en esta parte de aquí donde tienen el espacio las expresiones algebraicas. Aquí. O puedes colocar un color, por ejemplo, señalar de color rojo la letra A. Entonces tú acá coloreas de rojo este inciso. Puede ser como tú prefieras. Un número incrementado en 3. Incrementado es sinónimo de suma, de aumentar. Todo lo que sea de crecer o de aumentar se simboliza con el signo más. Entonces el número lo podemos representar con la letra A. Vamos a ponerla A, por ejemplo. Incrementado sería más. 3, incrementado en 3, entonces debe ir acompañado del número 3. Entonces, ¿cuál de estas expresiones que se encuentra aquí se parece a esta? A más 3. Puede ser cualquier letra. Letra B, letra C, letra X, etc. La mitad de una cantidad. ¿Cómo expresamos la mitad de una cantidad? Sencillo. Si usted tiene una cantidad cualquiera, por ejemplo 100, y quiere encontrar la mitad de 100, entonces ¿qué hacemos? Dividimos por 2. Entonces, si yo este número lo represento de manera general por una letra del alfabeto cualquiera, por ejemplo, llámese Z, entonces ¿cuál sería la mitad de Z? Sería Z entre 2. Entonces, ¿dónde está esa expresión? ¿Dónde está esa expresión? Por aquí, parecida. Vamos a buscar. Aquí también se puede representar por un medio de Y o un medio, o esto que se encuentra aquí, Z medios, yo lo puedo escribir como un medio y escribir al lado la Z. Esa es la mitad de la letra o la mitad de una cantidad. El segundo ejercicio dice, escribe en lenguaje cotidiano el significado de las expresiones algebraicas que sobraron de la tabla 3,4. Entonces tú vas a hacer lo contrario. Vamos a suponer que
4x menos 5 sobró del listado que tú hiciste acá. Entonces, convertimos esta parte de aquí en lenguaje cotidiano. Allí sería este número que se encuentra aquí, que es 4. Entonces sería 4 veces ¿quién? Una cantidad o un número. Luego de el 4x que sigue, un menos. Entonces colocamos disminuido en 5. Entonces ponemos la palabra 5. Ese puede ser una de las formas. Otra forma podría decir, empezamos con la operación que está en la mitad. La diferencia entre el cuádruple de un número y 5. Entonces podría ser esa opción también. Cualquiera de las dos es correcta. El siguiente ejercicio, donde dice número 3. Para los siguientes enunciados, escribe la expresión algebraica correspondiente y explica la diferencia que hay entre ellas. El número 3. Listo, entonces 4 menos un número. Entonces vamos a escribir el 4 menos. Entonces colocamos el signo menos. Un número podría ser cualquier letra del alfabeto. Escogemos, por ejemplo, la B, la letra B. La letra B simboliza cualquier número. Dice 4 menos que un número. Quiere decir que el número debe ir primero. B menos 4. 4 menos que un número. Se le resta el 4 a la B o al número. ¿Qué diferencia hay entre las dos expresiones? Ustedes me tienen que hacer esa respuesta. ¿Qué diferencia hay entre las dos? Vamos a llenar esta tabla. Es la actividad número 4. Tenemos una expresión algebraica. Debemos llenar el opuesto aditivo, el recíproco, el cuadrado, el cubo y la enésima potencia. Este ejercicio ya lo expliqué unos minutos antes. De todas maneras, les voy a volver a explicar. Expresión algebraica X. Yo voy a colocar aquí otra expresión algebraica adicional para que ustedes puedan hacer esto acá. Vamos a colocar aquí la que teníamos en el anterior ejercicio. B menos 4. El opuesto aditivo de B menos 4 es B más 4. Ya sabemos que le cambiamos el signo a la operación. El recíproco es colocar el número 1. En forma de fracción colocamos en la parte de abajo la expresión a la que nos están refiriendo. Perdón, aquí sería menos. El cuadrado, encerramos entre paréntesis la expresión y le colocamos el número 2 como exponente. Cubo, encerramos entre paréntesis la expresión y colocamos el exponente número 3. Enésima potencia. Encerramos entre paréntesis la expresión y colocamos la n como potencia. La n aquí indica cualquier número entero o cualquier número real. Podría ser también. Opuesto aditivo de x. El signo de la x en este caso es más. Quiere decir que su opuesto aditivo es menos x. Recíproco, colocamos el número 1 y colocamos la expresión algebraica debajo del número 1. El cuadrado, aquí no necesitamos encerrar entre paréntesis, puesto que es una sola cantidad, una sola expresión. Entonces simplemente colocamos la expresión y el número 2 como exponente. El cubo, de igual forma que la anterior, la letra X, como es una sola, y colocamos el número 3. No es necesario colocar los paréntesis porque en este caso tenemos un monomio. Aquí tenemos un binomio, o sea, dos términos. La enésima potencia, igualmente como las anteriores. X si colocamos la n como exponente. En este caso igual vamos a hacer porque todos son monomios. Bien, tenemos esta tabla, vamos a llenar la tabla de acuerdo a el lenguaje cotidiano que está expresado en esta columna. Vamos a encontrar la expresión algebraica dependiendo del lenguaje cotidiano. Voy a hacer este ejercicio que se encuentra aquí abajo para que ustedes hagan el resto. Antes de iniciar, les recuerdo que docena
se simboliza con el número 12, para que lo tengan en cuenta cuando vayan a realizar el ejercicio. Entonces, procedemos a realizar el último, que es un poquito más complicadito. La suma del producto de dos números. Entonces, si ustedes recuerdan en el anterior ejemplo, señalábamos de colores, de varios colores, los elementos de esa oración. Entonces, producto de dos números. Vamos a elegir la letra A y B. Sabemos que el producto es simplemente colocar una letra al ladito de la otra o colocar un puntico entre las dos para indicar producto. Tenemos aquí A y B como producto de dos números. Dice suma. Vamos a colocar otro color, por ejemplo, para ir diferenciando. Suma del producto de esos números. Vamos a poner aquí el signo más. El cociente de los números. Vamos a colocar otro color acá. El cociente de los números, pero no son números diferentes. A y B son los mismos números. Entonces vamos a colocar las mismas letras. El cociente es una fracción entre los dos números. Sí, simplemente es esa expresión algebraica. ¿Cuáles son los términos? Entonces, los términos son AB, es decir, este que se encuentra de primero, y luego el otro término, A sobre B. Los coeficientes, en este caso, AB o A por B, está acompañado del número 1. En este caso no se coloca porque el número 1 no se pone como coeficiente. Sin embargo, cuando te preguntan, sí lo debemos colocar, el número 1. ¿Cómo se repite acá en A sobre B? Pues simplemente dejamos el número 1 o le ponemos una comita y le colocamos otro 1 para indicar que son dos coeficientes como 1. Parte literal, la letra A, coma, y la letra B. Término independiente. No hay, porque en este caso todos los términos que están dentro de la expresión están acompañados por letras. Por tal razón, como no hay término independiente, rellenamos el espacio con 0. Razonamiento lógico, ejercicio número 6. Determine si cada afirmación es verdadera o falsa. Si es falsa, conviértela en una afirmación, es decir, la vas a escribir como si fuera verdadera. La expresión 3x más 4y tiene dos términos. ¿Esa expresión es verdadera o es falsa? Entonces usted me debe escribir aquí al lado si es verdadera o es falsa. El número 3 es el término independiente en la expresión 3x más 4. Esa expresión es falsa porque el término independiente es el número 4. Entonces usted me tiene que escribir esta oración como si fuera verdadera. Entonces diría, el número 4 es el término independiente en la expresión 3x más 4. Así vas a hacer el resto de las oraciones, determinando si son verdaderas o si son falsas. Ejercicio número 7. Escribe expresiones algebraicas que representan las situaciones. Hay 5 situaciones. Están categorizadas en A, B, C, D, E. No es que vas a marcar con una X las opciones. No, ahí no dice en ninguna parte que tienes que marcar la opción correcta. Ahí dice que para cada situación tienes que hacer una expresión algebraica. Es decir, de aquí debe salir una expresión algebraica. De esta igualmente, una expresión algebraica y acá una expresión algebraica. Es como el ejercicio anterior en donde tenemos que escribir de lenguaje cotidiano a lenguaje algebraico. Entonces, la primera oración dice, la edad de Yamile es el triple de la edad de Juana. Vamos a escoger la letra Y para simbolizar la edad de Yamile. Entonces, la edad de Yamile es 3 veces. Entonces, ese es o es igual, se simboliza con el signo igual. Es el triple de la edad de Juana. Vamos a escoger ahora entonces la letra J para indicar la edad de Juana.
Juana. Entonces colocamos, como es el triple, lo vamos a escribir como 3. ¿3 qué? 3 veces la edad de ¿quién? De Juana. Entonces sería J. Esa es la expresión algebraica para esa oración. Ejercicio 9 dice, escribe una expresión para el perímetro de cada figura. La primera figura es un cuadrilátero, es un trapecio. Tiene la letra A, la letra B, de este espacio también tiene la letra B y en la parte de abajo tiene 2A. Como el perímetro de una figura se expresa como la suma de todos sus lados, entonces yo voy a expresar esta situación de las letras como una suma. Es decir, que en el inciso A para el trapecio, el perímetro va a estar dado por A, que es este lado, más B, pero como hay 2B y esas cantidades son iguales, entonces yo puedo escribir 2 veces B, o sea, 2B. Y por último, 2A, que es el último lado que hace falta, 2A. Al tener una A de este lado y 2A de este lado, ¿cuántas A serían en total? Es como si yo dijera el típico ejemplo de las manzanas y las peras. Si yo aquí tengo una manzana y aquí tengo 2 manzanas, vamos a colocarle aquí la ramita para que parezca una manzana y no parezca un corazón. Si aquí tengo una manzana y aquí tengo 2 manzanas, ¿cuántas manzanas tengo en total? 3. Entonces escribimos 3 manzanas, pero las manzanas están representadas por la letra A. Entonces sería 3A. Como tengo 2B o otra fruta cualquiera, por ejemplo 2 piñas, entonces escribo más 2B. Quiere decir que toda esta expresión corresponde al perímetro de esta figura que se encuentra acá. Ustedes entonces me van a hacer estas 2 figuras que son triángulos, siguiendo el ejemplo que les acabo de dar. Prueba a saber. Sabemos que la prueba a saber es situaciones, problemas en las que nosotros tenemos que implementar lo que ya conocemos de guías anteriores. Para la primera pregunta dice, en la siguiente figura, ¿qué fracción representa la región de color negro? Observen la figura y de acuerdo con las fracciones que se encuentran aquí, ustedes van a contestar para el color o la región que está sombreada de negro. ¿Qué fracción corresponde? Señalan la A, la B, la C o la D. En la siguiente figura, ¿qué fracción representa la región sombreada? Deben observar que es un cuadrado lo que está aquí y que este triángulo que se encuentra aquí, miren lo que aquí se forma un cuadrado más pequeño dentro del cuadrado más grande y se forma un triángulo acá, que ese triángulo de aquí es igual a este e igual a este. Aquí se forma un triángulo, aquí se forma otro triángulo y acá se forma otro triángulo. ¿Qué fracción de la que están acá corresponde a lo que está de color negro? Divida en la figurita en triángulos y se van a dar cuenta de qué fracción es. Siguiente pregunta, número 3. Al representar por medio de un dibujo la suma de 2/3 y 1/4, esta es. Entonces ustedes van a buscar en cuál de estas corresponde a la suma de 2/3 y 1/4. El pentomino es un arreglo de 5 cuadrados de las mismas dimensiones unidos por un lado en común, como se observa en la figura. Es decir, las fichas del pentomino son estas. Son fichas como si fuera un dominó, unas fichas para jugar. Las figuras que tienen diferente perímetro. Yo recuerdo haber explicado unas figuras parecidas en el tablero el año pasado. Para los estudiantes que son nuevos y no estuvieron conmigo el año pasado, el perímetro para este tipo de figuras es simplemente contar el número de lados que hay en el borde. Ya, por ejemplo, vamos a hallar el perímetro de esta figurita. Entonces vamos a contar cuántos cuadritos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y 14 sería el perímetro. O sea, es el borde de la figura. Como está dada por cuadritos, entonces es más fácil. ¿Cuál de los siguientes moldes no permite construir una pirámide?
Imagínense que ustedes van a recortar estas figuras. Ustedes dibujan estas figuras en papel y las van a recortar por todo este borde. Imagínense eso. Y que el doblez de esas figuras son las líneas que unen las figuras geométricas, los cuadrados y los triángulos. El doblez por donde ustedes van a doblar el papel. Las pirámides son figuras en 3D. Si recortamos todo esto en papel, ¿cuál de estas figuritas que se encuentran aquí sería ideal para formar una pirámide? ¿Cuál de esas figuras forma una pirámide? Listo. El resto de la prueba a saber es teniendo en cuenta las operaciones aritméticas, como un repaso de las operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación, división, etcétera, para que tengamos nuestro cerebro ocupado en las operaciones. Hay estudiantes que les estoy colocando en la guía, les estoy colocando cosas diferentes a matemáticas, por ejemplo, competencias socioemocionales, y como supuestamente no tiene nada que ver con matemáticas, no las hacen. Pero yo estoy teniendo en cuenta esas preguntitas para colocarles su valoración, porque es importante que en casa también atendamos nuestras emociones. Entonces, las competencias socioemocionales, en este caso, para esta guía, corresponde este tema. En la guía anterior había unas preguntitas básicas y muy pocos estudiantes contestaron esas preguntas. Entonces, los invito a que contesten porque yo voy a tomar en cuenta en la valoración que usted me responda toda la guía, aunque sean cosas sencillas y preguntas que parezcan que son tontas. Por ejemplo, en este caso, mi personalidad. ¿Me gustan las experiencias nuevas o me gusta la rutina? Usted me tiene que colocar aquí su respuesta de manera personal. Todas esas preguntas las debe contestar. La autoevaluación, de igual forma, hay estudiantes que las están dejando pasar por alto. Son preguntas que son necesarias dentro del proceso de formación. Así que usted debe responder obligatoriamente la autoevaluación. Un proceso como estábamos en el colegio que era absolutamente necesario. Estudiantes de octavo grado, ha sido un placer haberlos saludado. Esperemos que todo pase pronto para podernos ver nuevamente en el colegio. Recuerden el lavado de manos, recuerden el distanciamiento social y recuerden que podemos salir de esto lo más pronto posible si cumplimos con el autocuidado. Uso de tapabocas, cuídense, obedezcan en casa y trabajen todo lo que puedan realizar en las guías académicas en casa. Nos vemos y te agradezco que escribas tus comentarios acerca del tutorial. Gracias y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta luego.